Cuando queremos describir un conjunto de datos, además de las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, podemos calcular otras medidas que son las medidas de simetría y de apuntamiento. Vamos a ver primero cuáles son esas medidas de simetría. Las medidas de simetría es una medida que nos indica la distribución de los datos alrededor de la media, si se comportan de la misma manera por ambos lados o no. Queremos saber si este conjunto de datos que estemos analizando es simétrica con respecto a la media, es decir, que tiene la misma cantidad de datos tanto por la izquierda como por la derecha de la media. No siempre sucede eso. Aquí en las imágenes podemos ver las diferentes simetrías que existen en los conjuntos de datos. La ideal es la de en medio, que realmente haya una simetría. Si nosotros calculamos el promedio, queremos que la distribución de los datos sea homogénea por ambas partes, tanto por la izquierda como por la derecha. Sin embargo, no siempre sucede así. Podemos ver en la imagen de la izquierda que la media queda más a la izquierda de la curva máxima, es decir, el promedio es más chico que la mayoría de o el conjunto de datos mayor. Hay más datos por la derecha de la media que por la izquierda de la media. A esto se le llama simetría negativa. También podemos tener simetría positiva. Vean que en la imagen la media queda más a la derecha. Y esto lo podemos interpretar como que hay más datos menores que la media y hay menos datos mayores que la media. Vean que la cantidad de datos se concentra más a la izquierda que a la derecha de la media. ¿Cómo puedo saber cómo se distribuyen mis datos alrededor de la media? Para eso podemos calcular una medida, en este caso el coeficiente de Karp-Pearson, que me indica esa simetría, si es simétrica negativa, si es simétrica positiva o si es simétrica en general. La forma de calcularlo, que se denota como AS, se calcula como la media menos la mediana. El resultado de esa resta lo multiplico por 3 y lo divido entre S, que en este caso representa la desviación típica o la desviación estándar. La desviación típica es otro nombre que recibe la desviación estándar. Una vez que nosotros ya tenemos calculada nuestra medida o nuestro coeficiente de Karp-Pearson, la podemos interpretar de la siguiente manera. Cuando este coeficiente sea menor que 0, es decir, cuando esto sea negativo, podemos decir que la distribución es simétrica negativa. ¿Qué significaba que la distribución sea simétrica negativa? Pues que la media es más pequeño que la mayor cantidad de los datos. Quiere decir que tengo muchos datos por encima de la media. Más datos por encima de la media que por debajo de la media. Cuando el coeficiente me dé igual que 0, entonces puedo decir que la distribución de datos es simétrica. Es decir, tengo la misma cantidad de datos por debajo de la media y por encima de la media. Y cuando nuestro coeficiente sea mayor que 0, es decir, me quede positivo, esto significa que la distribución de datos es simétrica positiva. Es decir, aquí vean que de la media tengo menos datos mayores que la media y tengo muchos datos menores que la media. De esta manera entonces vamos a poder identificar la simetría en un conjunto de datos. Esta medida es importante sobre todo cuando nosotros queremos calcular probabilidades usando por ejemplo la distribución normal, y también se utiliza como base para poder implementar otras técnicas de estimación que se ven en estadística inferencial. Veamos cómo se calcula esta medida en un ejemplo. Si nosotros tenemos este conjunto de datos, por ejemplo aquí tengo 8 datos, según la fórmula necesito conocer el promedio, necesito conocer la mediana y la desviación estándar. Aquí ya los tengo calculado. Esto ya hemos visto cómo se calcula en otros videos.
Recuerden que el promedio se calcula como la suma de todos los datos dividido entre n. La mediana es el dato central. Y la desviación estándar, primero necesito calcular la varianza. Y la varianza es el promedio de las desviaciones cuadráticas. Y una vez que tienen ese promedio, a eso le sacan la raíz para obtener la desviación estándar. Sustituimos entonces en la fórmula para obtener esta medida de simetría, que consistía en multiplicar 3 por, y entre paréntesis ponemos la media menos la mediana, y todo esto lo dividimos entre la desviación estándar. Aquí la media nos dio 11.5, le resto la mediana, que es 12, y todo esto lo divido entre la desviación estándar, que es 3.5. En este caso se puso más medidas, más decimales, 3.505. Primero hago la resta y luego multiplico por 3. Eso me está dando menos 1.5. Y eso lo divido entre la desviación estándar y me da menos 1.428. Esto quiere decir que me está quedando negativo. Y cuando nos quedaba negativo, recuerden que se interpreta como que tiene una simetría negativa. Este conjunto de datos que estoy analizando tiene una simetría negativa. Cuando tenemos una simetría negativa, observen que la media queda más a la izquierda del conjunto de datos. Quiere decir que hay más datos por arriba de la media. Y eso lo podemos observar en este conjunto de datos. La media me está dando 11.5. Queda como por aquí. Y vean que si aquí está la media, hay 3 datos por debajo, pero hay 5 datos por arriba de la media. Entonces podemos ver que no hay simetría con respecto a la media y por lo tanto tiene una simetría negativa. Y eso lo podemos comprobar con esta medida de simetría que ya hemos calculado previamente. La otra medida que vamos a ver es la medida de apuntamiento, llamada también kurtosis. Esta medida me permite saber también cómo se distribuyen los datos alrededor de la media, pero en este caso lo que me interesa es ver qué tan cercanos o qué tan lejanos con respecto a la media están. Cuando nosotros tengamos un conjunto de datos donde la mayoría de los datos están cercanos a la media, observen que aquí queda alta la gráfica porque hay una mayor concentración de datos cercanas a la media. Y cuando sucede eso, se dice que ese conjunto de datos es leptocúrtica. Cuando la distribución de los datos se alejan de forma homogénea con respecto a la media, sí hay una mayor cantidad de datos cercanos a la media, pero también hay ciertos datos que se alejan con respecto a la media. Esta distribución de datos diremos entonces que es mesocúrtica. Y cuando tengamos la situación en la que la mayoría de los datos se alejan mucho con respecto a la media, por lo tanto aquí queda más bajito porque tenemos cada vez menos datos alrededor de la media, diremos entonces que esta distribución de datos es platicúrtica. Para poder identificar qué tipo de kurtosis tiene nuestro conjunto de datos, vamos a calcular otra medida, que en este caso es el coeficiente de Fisher. Este coeficiente se calcula como la suma de las desviaciones a la 4. O sea, voy a tener que calcular las desviaciones, pero las voy a elevar a la 4, a una potencia cuarta. Cada una de esas desviaciones primero las elevo a la 4 y luego las sumo y las divido entre la desviación estándar elevado a la 4 multiplicada por la cantidad de datos que hay, que viene siendo n, y le restamos 3 unidades por fórmula. Una vez que tenemos este coeficiente, vamos a interpretarlo de la siguiente manera. Cuando este coeficiente sea mayor que 0, vamos a decir que este conjunto de datos es leptocúrtica. Es decir, cuando nos quede un valor positivo, decimos que es leptocúrtica. Cuando el coeficiente sea igual que 0, diremos que este conjunto de datos es mesocúrtica. Y cuando el coeficiente sea menor que 0, es decir, que sea negativo, diremos que el conjunto de datos es platicúrtica. ¿Cómo calculo esto en el siguiente ejemplo?
Si tengo la siguiente cantidad de observaciones, vean que tengo 8 datos, por eso n es 8. Para aplicar este coeficiente, para poder calcular la kurtosis en este conjunto de datos, tengo que calcular primero el promedio. Vean que aquí necesito el promedio. En este caso ya habíamos dicho que era 11.5 porque es la suma de todos los datos dividido entre 8. Tuve que calcular la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Y la varianza sabemos que es el promedio de las desviaciones cuadráticas. Y una vez que tengo estos datos, entonces calculo las desviaciones elevadas a la 4, para luego poder sustituir todo esto en la fórmula. Si estos son mis datos, las desviaciones recuerden que se calculan como dato menos la media. Aquí lo pusimos negativo porque ese es el resultado que queda al hacer estrictamente la resta de cada dato menos la media. 6 menos 11.5, 9 menos 11.5. Pero recuerden que por cuestiones prácticas acostumbrémonos a usar aquí los valores positivos, es decir, los valores absolutos, para no cometer nunca algún error. De todas maneras, no importa si lo dejamos negativo, porque al elevar a la 4 por fórmula, aquí yo quiero las desviaciones a la 4, todo número elevado a una potencia par se vuelve positivo. Entonces cada una de estas desviaciones la elevo a la 4 y eso es lo que vamos a sumar. Este resultado, que es la suma de esta última columna, es prácticamente lo que va aquí arriba de esta fórmula. Y luego esto que va arriba lo dividimos entre n por la desviación estándar elevada a la 4. Recuerden aquí que hay una jerarquía de operaciones. Primero elevo a la potencia y luego multiplico. Y antes de hacer esta resta, primero tengo que calcular esta fracción en decimales para que luego le reste el 3. En este caso me está dando menos 1.128. Al ser negativo, observen que significa que esta medida de kurtosis, este coeficiente me está dando negativo, es menor que 0. Entonces la kurtosis en este conjunto de datos puede decirse que es platicúrtica. ¿Qué significaba que sea platicúrtica? Que los datos se están alejando del promedio. Aquí, alrededor de la media, podemos ver que cada vez más hay más datos más lejanos al promedio. Por eso aquí va quedando cada vez más planito, porque los datos se van alejando más. Entonces lo ideal de este tipo de análisis es que cuando nosotros tengamos un conjunto de datos, analicemos ambas cosas. Analicemos la simetría, si es simétrica positiva, si es simétrica negativa o si es completamente simétrica. Y que también analicemos la kurtosis, si es platicúrtica, si es mesocúrtica o si es leptocúrtica. Lo ideal es que este conjunto de datos, para que yo pueda aplicar otras técnicas de probabilidad y medidas de estimación, tienen que ser simétricas y además tiene que ser mesocúrtica. Si cumple ambas cosas, yo podría decir que este conjunto de datos se distribuye de manera normal, que es un tipo de distribución que vamos a ver más adelante, que esa vendría siendo como que la aplicación directa de este tipo de medidas.